Estaba tumbado de espaldas en un mar tranquilo y sereno, las suaves olas golpeaban mi cuerpo y la cálida luz del sol iluminaba mi rostro. No sabía muy bien cómo había llegado hasta aquí, pero aquel lugar me parecía extrañamente relajante, al menos por el momento. Un chirrido lejano, o tal vez un chasquido, llenó el vacío de sonido. Solté un grito ahogado y me fijé en lo que me rodeaba. La luz blanca y amarilla del sol se desvanecía lenta pero inexorablemente hasta convertirse en un tono azul apagado, mientras el resto del cielo empezaba a oscurecerse. El agua a mi alrededor empezaba a cambiar de un cristalino aguamarina a un oscuro y feo tono granate, que irradiaba desde los lados, antes de engullir mi cuerpo sumergido e indefenso. Me invadió un dolor indescriptible. Sabía que tenía que despertarme. Despierta. Abrí los ojos de golpe y me incliné rápidamente para coger el mando de la televisión y apagar el canal que, al parecer, había estado sonando toda la noche. Ha sido la peor catástrofe náutica que ha asolado el Pacífico, incluso el mundo, desde el desastre que asoló Toku, en marzo de 2011. Más de 13.000 civiles muertos en 12 países, con las localidades más gravemente afectadas en el estado de Hawái y las naciones insulares de Papúa Nueva Guinea, y daños en las infraestructuras tan lejos como Sydney. Mientras Estados Unidos y varias naciones del Pacífico se tambaleaban por esta inexplicable tragedia, me estiré en mi sillón reclinable y detuve el flujo diario de noticias que había estado saliendo de mi televisor y llegando a mis oídos. Había oído, pero no escuchado exactamente, a la variedad de expertos que atribuían la culpa a diversas personalidades y organismos. El Tsunami Hall había seguido apareciendo en mi televisión, periódicos y páginas de internet, y era de lo único que se hablaba en la última semana, especialmente en mi casa de Auckland, Nueva Zelanda. La verdad era que ni una sola alma viviente había podido predecir por qué o cómo se había producido este suceso, y yo era una de las pocas personas en la Tierra que iba a tener conocimiento de ello. Siempre supe que mi máster en ciencias celulares y microbiología tardaría un tiempo en dar sus frutos, pero era mi gran pasión desde que mi familia se mudó aquí, en medio de la mayor masa de agua de la Tierra. Y aunque mis padres hacía tiempo que habían vuelto a Estados Unidos, yo había decidido quedarme en las islas y seguir interesado por las fascinantes formas de vida que aquí se encuentran, producto de millones de años de evolución aislada. Al conocer la pequeña e inofensiva especie aviar no voladora del kiwi, apodo de los lugareños, y compararla con el gigantesco pájaro moa, que era el doble de alto que un hombre, y del que se rumorea que incluso cazaba niños antes de su extinción, Nueva Zelanda me llamó la atención por ser un microcosmos de la evolución, de diversas especies del reino animal. Incluso, los nativos de esta extraña y remota isla, eran de gran interés. Una cultura totalmente única casi borrada de las historias, al verse expuesta a una fuerza invasora de guerra y enfermedades. Mi destartalado apartamento de una habitación en un quinto piso, no era precisamente la cima del glamour, y por eso aproveché la oportunidad de hacer algo más con mi escasa existencia. Sin mujer, sin hijos, sin familia, con muy pocos amigos locales de los que hablar, ¿qué tenía que perder cuando el 13 de noviembre se pusieron en contacto conmigo con la oferta de un trabajo muy lucrativo? Estaba trabajando en el Centro de Investigación Biológica de la Universidad de Auckland, cuando me hicieron la oferta. Por lo que pude deducir, eran estadounidenses, igual que yo. Su presencia y su comportamiento exigían un cierto aura de respeto, que no se ve fuera del personal militar o de las fuerzas del orden. Me informaron de que no me darían toda la información sobre el alcance exacto y las especificaciones de la misión, hasta que me reuniese con ellos en el Consulado General de Estados Unidos, y aceptara sus condiciones. Esa misma noche hice las maletas. ¿Me está diciendo que el tsunami de Hall es una especie de suceso sobrenatural? Pregunté a los pocos minutos de mi reunión informativa con el mismo hombre de aspecto rudo que se había reunido conmigo la otra noche en la universidad. No es sobrenatural, solo que parece causado por fuerzas fuera del ámbito de lo que consideramos normal. Lo que es exactamente, no estamos seguros, que es parte de la razón por la que su equipo va a investigar el epicentro de este evento. Respondió en un tono algo corto. Sí, señor,
Pero con el debido respeto, y no estoy seguro de si le han informado de esto, soy biólogo especializado en vida celular y microbiana. La biología marina no es mi campo de especialización. No examinarán el mar, ya tenemos un equipo separado que será enviado para eso en los próximos días después de reunirse con ustedes en tierra. Hemos descubierto una pequeña masa de tierra que ha emergido cerca del epicentro del tsunami, que hemos designado como UL 1052. Me quedé mirando al estoico cabeza de tarro con incredulidad, contemplando si se trataba de algún tipo de broma o no. No es de origen volcánico y no parece tener actividad sísmica. Es una isla de forma ovoide de aproximadamente 3,4 por 1,4 millas de diámetro, alrededor de 3,7 millas cuadradas de superficie terrestre, sin ninguna laguna o atolón circundante significativo. De forma bastante plana, pero se estima que tiene una topografía cóncava inclinada que se eleva 50, tal vez 100 pies. Intenté tragarme la extraña información que me acababan de imponer. Pero si tenemos mapas, satélites y GPS, las islas no aparecen en nuestro planeta de la nada. Yo estaba cada vez más nervioso y sudoroso. Bueno, esta sí, respondió con un tono aparentemente tranquilo e imperturbable que me decía que había dado esta información a muchos antes que yo. ¿No crees que es del espacio? ¿Tal vez un asteroide extraterrestre? Es improbable, teniendo en cuenta que habríamos notado una roca de 4 millas cuadradas volando hacia la atmósfera de la Tierra. Un asteroide de ese tamaño sería el fin del mundo, por decirlo menos. Sabemos que salió a la superficie en el centro preciso del tsunami hasta el punto decimal, y sabemos que el tiempo, los patrones de las mareas y las corrientes oceánicas se mantuvieron relativamente estándar, para esta época del año antes del tsunami de Hall, y la aparición de la isla. Me quedé sin palabras. Si lo que decía era cierto, revolucionaría por completo nuestra comprensión de la geología y la tectónica de placas. Puede haber grandes desplazamientos a lo largo de las fallas, que provocan cambios masivos de elevación en el fondo marino, e incluso hay casos de islas volcánicas que brotan en periodos de tiempo extremadamente cortos. Pero una isla lo bastante grande como para crear un tsunami así, simplemente apareciendo en medio del océano, era sin duda algo nuevo para mí, e imagino que también para la mayoría de los biólogos convencionales. Su vuelo sale este viernes a las 5 de la tarde. Saldrá en un vuelo comercial de Auckland a Honolulu, y desde allí tomará un vuelo charter a la isla de Wake, donde se reunirá con el resto de su equipo. La Marina le escoltará a usted y a otros 15 miembros hasta el epicentro, a 160 millas al sureste de la isla de Wake, donde llevará a cabo la investigación y exploración que se le ha asignado durante 2 semanas, tras las cuales se le girará un cheque de $350,000 a su cuenta bancaria. Leí en voz alta el acuerdo de confidencialidad que me había entregado al principio de la sesión informativa. La revelación de cualquier detalle de dicha asignación en UL 1052, o la difusión de cualquier información clasificada obtenida antes, durante o después de que su contrato haya expirado, resultará en muerte bajo el Acta de Espionaje de 1917, y el Acta de Sedición de 1918, eso es correcto. Cualquier rumor sobre dicha misión o masa terrestre, que circule por Internet o en los medios de comunicación, será desmentido por la Marina y las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Y quienes difundan esa información serán tratados como activos extranjeros criminales, y tratados en consecuencia. Hawái no podía llegarme antes. A decir verdad, las 9 horas de vuelo se me hicieron eternas, ya que mi corazón bombeaba y mis piernas latían al unísono durante todo el vuelo, por una mezcla de emoción, miedo y ansiedad. Aunque el dinero era una gran ventaja, mi principal motivación era la posibilidad de formar parte de uno de los mayores descubrimientos biológicos y geológicos del siglo XXI. No podía evitar mirar por la ventanilla al abismo negro del océano que rodeaba mi avión, y me preguntaba qué podría haber salido de sus profundidades. Nunca me han asustado demasiado la natación ni el agua, pero algo de las profundidades de los océanos, ríos y lagos, siempre me ha inquietado. Sobre todo desde que supe de algunos de los leviatanes prehistóricos más desagradables, que habitaban donde los ojos humanos nunca debieron verlos. Al llegar a Honolulu,
No tardé mucho en reunirme con los trajeados, o más bien, en que ellos se reunieran conmigo. Sin embargo, obtener mis maletas tras el aterrizaje siguió siendo el habitual dolor de muelas. Supongo que hay cosas que ni siquiera la vigilancia masiva del gobierno puede solucionar. Solo tuvimos un par de horas para ponernos al día con nuestros compañeros de tripulación, en la base aérea de Hikem antes de despegar, pero sinceramente fue tiempo más que suficiente, ya que solo había otros 4 pasajeros en nuestro avión, para mi sorpresa. Curiosamente, parecía que yo era el único estadounidense, o al menos el único nacido en Estados Unidos, ya que enseguida me enteré de que los primeros compañeros de trabajo que conocí, Sin y Kekana, eran sudafricanos, y casualmente marido y mujer. Antes de que te hagas una idea equivocada, empezó Sin poco después de que me lo presentaran, mi mujer fue en realidad la primera contratada. Menos mal que vine, muy recomendado en el campo, o probablemente no habría conseguido este trabajo. Sin empezó a divagar sobre cuánto tiempo y por qué habían estado trabajando como antropólogos en Hawái, durante lo que me parecieron siglos cuando decidí presentarme al hombre grande, y digo grande, que estaba sentado frente a nosotros en el hangar de aviones. «¿Usted debe ser de seguridad?», pregunté, haciendo contacto visual con el enorme hombre. No. Intervino rápidamente con un ligero acento de Europa del Este. Científico biológico marino. Me disculpé rápidamente por mi error, me presenté y me desplomé en mi silla avergonzado por mi suposición un tanto prejuiciosa, pero Simonov pareció más o menos reírse de ello, contestando: No solo los hombrecitos con gafas podéis ser inteligentes, ¿sabe? La última de mis compañeras en llegar al hangar, Sofía, una menuda geóloga filipina, fue también probablemente la más agradable y la única que se presentó a mí. Averigüé que era una de las más jóvenes de allí, solo un par de años mayor que yo, con 29, y quizá le habría pedido el número de teléfono si no nos hubieran confiscado los móviles al entrar en la base. Hacía mucho tiempo que no tenía ningún tipo de relación o interacción seria con el sexo opuesto, si era sincero conmigo mismo. Oye, ¿le has echado un vistazo a ese tal Simonov? Me susurró irónicamente Sofía al oído cuando subimos al avión. Debe medir por lo menos 1,90 m, y es igualito al actor de la película Terminator. ¿Sabes? Es imposible que sea nuestro experto en vida marina. Me limité a dedicarle una sonrisa y a asentir con la cabeza mientras tomaba asiento, contento de ver que al menos alguien tenía sentido del humor. Me informaron de que el resto de la tripulación ya nos esperaba en la base de las fuerzas aéreas de la isla de Wake, la mayoría de la cual había fletado ya un vuelo directamente desde la parte continental de Estados Unidos. Y por lo tanto íbamos a partir casi tan pronto como nuestra llegada, a una de las islas más remotas del planeta. El resto de nuestro equipo era más o menos el que yo esperaba para una expedición como esta. Incluyéndome a mí, éramos 2 biólogos, 3 antropólogos, 4 geólogos, 4 militares y expertos en supervivencia, incluido un médico de campo que hacía las veces de dietista del equipo, y 3 expertos en arqueología, paleontología, y cualquier otro campo que el gobierno estadounidense considerase relevante para nuestra misión. Aún no sabía si acabaríamos siendo amigos para toda la vida después de esta oportunidad asombrosa e innovadora, pero sabía que no iba a tomármelo como unas vacaciones. Nos pagaban, y nos pagaban generosamente por una razón. Que fuéramos los mejores, o los más profesionales científicos en nuestro campo, no era importante. Después de conocer a algunos de los otros pasajeros de nuestra escolta naval de medio día de duración, no tardé en darme cuenta de que casi todos los que participábamos en esta misión, teníamos algo en común. No teníamos familia, pocos amigos y conexiones mínimas en casa. Yo no era más que un becario glorificado cuando me contactaron los hombres del gobierno. Simonov estaba en paro, Sofía acababa de terminar su máster, nuestro antropólogo más excéntrico, Allen, participaba en esa extraña nueva moda en la que los millennials viven en sus furgonetas, y viajan por todo el país. Y la mayoría de los demás miembros de la tripulación, no parecían tener realmente trabajos estables, según aquellos con los que hablé. Ninguno tenía hijos. Esto, sin duda, garantizaría nuestra máxima concentración y devoción a esta expedición razonablemente corta. Sabía que, en los marines, este tipo de mentalidad requiere meses de entrenamiento, pero elegir a dedo a los solitarios y marginados de la sociedad aceleraba exponencialmente ese proceso.
Para la mayoría de los demás miembros más integrados de la sociedad, dudarían antes de arriesgar su vida para salvar a un miembro de su tripulación, si tuvieran hijos o seres queridos en casa, es decir, si la misión llegara a ese punto. Uno de los arqueólogos, Rick, no paraba de hablar de cómo el dinero que iba a ganar con esta misión, iba a arreglar su maltrecho matrimonio con su mujer en casa. Imagino que una ventaja añadida es que muy poca gente vendría a indagar en caso de cualquier desaparición en la misión, teniendo en cuenta que teníamos prohibido bajo pena de muerte, informar a cualquier parte externa de nuestro paradero durante las 2 semanas siguientes. No me cabía duda de que la única razón por la que Sin había sido reclutado era para que no viniera a buscar a su mujer si le ocurría algo, pero desde luego no iba a decírselo. Era una revelación un poco desconcertante, por no decir otra cosa, pero comprensible. Casi todo el mundo se agolpó en torno a la proa del barco, cuando alguien consiguió divisar la más mínima mancha en el horizonte. No sabía qué pensar cuando oí hablar de ella por primera vez, pero me quedé boquiabierto mientras nos acercábamos, y descubría que la isla no estaba hecha de basalto u otra piedra volcánica, como yo habría esperado, sino casi envuelta en un dosel verde. Hierbas, arbustos y árboles cubrían este espectáculo de la naturaleza, y si no lo hubiera sabido, habría pensado que estábamos en Hawái. ¿Cómo es que? Murmuré a Sofía antes de interrumpir. No tengo ni idea. Respondió sin perder la mirada hacia la isla, comprendiendo claramente lo que iba a preguntarle. Cuando estábamos a unos 600 metros de la costa, nos enviaron en ciclos de 4 grupos asignados al azar. Me descorazonó un poco oír que Sofía estaría en el segundo grupo de 4 en ser dejada en la isla, mientras que yo estaba en el último. Pero el equipo de seguridad, que fue el primero en ser enviado, nos aseguró que cuando establecieran un perímetro y montaran el campamento base, sería tan seguro allí como en el barco. Salieron hacia la 1 de la tarde, y parecieron horas antes de que el bote regresara, vacío de suministros y listo para recoger a la segunda agrupación asignada. Te veré allí, me aseguró Sofía, mientras ella, Simonov, Rick y otra persona que aún no conocía, subían a la minúscula embarcación y se ponían en marcha. Pasaron otros 30 minutos antes de que se diera la salida al siguiente grupo de nombres, y naturalmente, otros 30 antes de que llegara el último transbordador del día. Allen, Sin, Kekana y yo nos subimos, a lo que puede no haber sido el viaje en barco más traicionero de mi vida, pero desde luego lo parecía, con el corazón latiéndome a toda velocidad, y el estómago revolviéndose con cada ola. Dudaba un poco en desembarcar por una sola razón: siempre he odiado la sensación de que la arena mojada se me metiera en los zapatos, pero me aguanté y pisé este suelo virgen, que no había sido tocado por el hombre desde hacía quién sabe cuánto tiempo. ¿Quizá durante toda la historia? De todo lo que vi mientras Wagner, uno de los soldados más fornidos, nos escoltaba por la selva, me llamó la atención lo excepcional que parecía la mayor parte de la flora que nos rodeaba. Vegetación de un verde exuberante, palmeras con cocos maduros, helechos tan densamente distribuidos, que resultaba casi imposible ver más de una docena de metros en cualquier dirección. Las postales ni siquiera parecían tan prístinas. Empero, durante nuestro corto paseo de 10 minutos por la selva, empecé a fijarme en ellas. Las agujas, grandes rocas rojas que sobresalían de la superficie, de forma irregular. Por lo que pude ver, medían unos 4 pies de ancho en la base y unos 15 pies de alto, y se estrechaban gradualmente una vez que dejaban el suelo, coloreadas con un vibrante tono rojo anaranjado. ¿Para qué son las estructuras?, pregunté señalando una de las agujas. No lo sé, respondió Wagner. Ya estaban aquí antes de que llegáramos. Están espaciadas por toda la superficie de la isla. ¿Crees que son naturales? Quizás hechas por el hombre. Mira, chico, solo estoy aquí para evitar que os ahoguéis, o que os enferme la hiedra venenosa. No tengo ni puta idea de lo que es esto. Tomé nota mental de que algunos miembros de la tripulación parecían ciertamente más fiables que otros, y seguí el ritmo con mi equipamiento en la mano, mientras los 4 que acabábamos de llegar a la isla, contemplábamos asombrados aquel paisaje de aspecto alienígena. Cuando terminó nuestra caminata y puse los ojos en el campamento base, me sorprendió gratamente lo mucho que se había avanzado en las últimas horas desde que se envió el primer bote. Reflexioné sobre la peculiar situación en la que me encontraba,
antes de unirme a la conversación con algunos de los otros investigadores. Sofía me explicó que, aunque en la naturaleza existen estructuras rocosas en forma de pilares o agujas, es casi inaudito verlas espaciadas tan uniformemente. Lo que nos llevó a la única conclusión lógica de que tenían que haber sido construidas por el hombre. Mientras discutíamos, yo pateaba la tierra estéril alrededor de mis pies, y miraba desconcertado a los demás. ¿Pero quién podría haber construido semejantes estructuras en una isla hundida? Pregunté al resto de la tripulación haciendo hincapié en lo de hundida. Y además tan lejos. Kekana sugirió que tal vez algún gran pueblo marinero había poblado la isla hace generaciones, solo para que se hundiera debido al desplazamiento de las placas tectónicas, antes de resurgir tras el reciente tsunami de Hall. Pero fue rápidamente rechazada por los geólogos, que revelaron que habría sido imposible que una isla de este tamaño desapareciera, sin que toda la placa se hundiera o el nivel del mar subiera, lo que también habría afectado gravemente a las islas vecinas. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba levantando una nube de polvo marrón y escombros, sino que sentía el roce de mis zapatos contra algo sólido, quizás solo unos centímetros por debajo de la capa de tierra vegetal. Miré hacia abajo y vi una piedra roja que me devolvía la mirada. Era lisa, caliente y algo porosa, y más o menos coincidía con la textura de las agujas que poblaban la isla. Sofía y el otro geólogo se mostraron tan perplejos como yo, al examinar la piedra más de cerca, afirmando que no podían precisar exactamente qué tipo de roca era, pero que no parecía de origen volcánico. Creo que esto responde a la pregunta de si están hechas por el hombre o no. Intervino Sofía, muy de acuerdo con el equipo. Pero, ¿cómo se formaron? Se agachó y raspó la roca roja con un cuchillo, encontrando que era bastante fácil de moler en un polvo fino. ¿Por qué no probamos a derribar uno de los pilares con el mazo? Podríamos analizar el núcleo y determinar sus propiedades y componentes minerales, intervino Rick con entusiasmo. Tranquilo, balbuceé. Por lo que sabemos, esto podría ser uno de los próximos monumentos declarados Patrimonio por la UNESCO, o una de las 7 maravillas del mundo. No vamos a excavar nada. Excavar aún no era necesariamente imposible debido a la capa relativamente superficial de tierra, que cubre la mayor parte de la isla, y a la piedra blanda y porosa que se encuentra bajo ella. Pero acordamos dividirnos, y explorar primero el perímetro de la isla a partir de la mañana siguiente, y luego adentrarnos en el corazón de la isla en las próximas semanas. Habíamos aterrizado en el lado noroeste de la isla de forma ovalada, inclinada en un eje de 30 grados con respecto al ecuador. Divididos en equipos de 2, cada uno de nosotros debía circunnavegar el perímetro de la isla, y reunirse de nuevo en la entrada premarcada del campamento base, al otro lado de la isla, antes de la puesta de sol, dentro de 6 horas. Me asignaron a Wagner y a otro soldado más bajo llamado Pérez, junto con Simonov, que ya empezaba a caerme bien, Sofía, Sin, Kekana y Allen. Éramos el equipo que debía rodear la costa en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que a una velocidad media de marcha rápida no debería haber llevado más de unas horas. Aquella noche, mientras soñaba y fantaseaba con los maravillosos descubrimientos que íbamos a hacer, no pude evitar una sensación de terror. En mi sueño, gotas de lluvia oscuras caían sobre mi cuerpo desde el cielo, que rápidamente había cambiado a un color azul nauseabundo. Tentáculos oscuros y viscosos se deslizaban por el suelo en todas direcciones, envolviendo a todo ser vivo que encontraban a su paso. Me di cuenta de que estaba soñando, pero el miedo era palpable al sentir cómo cada gota de líquido oscuro golpeaba mi piel, y se deslizaba por mis brazos. Despierta. Mis ojos se abrieron de golpe. Me emocioné al descubrir que era el primero que se había despertado a primera hora de la mañana, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte. Pero esta emoción se disipó rápidamente, al darme cuenta de que tendría que esperar a que el resto de mi equipo se despertara. Podría haber intentado volver a dormirme, pero ¿de qué serviría si tuviera en cuenta que tendría que despertarme dentro de unas horas, y dudaba mucho que pudiera calmar mis nervios lo suficiente como para dormir un poco? Con esa cantidad de tiempo podría atravesar toda la isla yo solo, y estar de vuelta antes de que nadie se diera cuenta, y fue con ese pensamiento con el que racionalicé rápidamente lo que haría a continuación.
Si hay algo que odio de los climas tropicales, es la humedad, una humedad sofocante e hirviente, que te deja la piel pegajosa e increíblemente húmeda. No fue hasta las 5:30 de la mañana, caminando por la playa, cuando por fin me di cuenta del estridente zumbido en el peor de los lugares. Me pregunté por qué había tardado tanto en darme cuenta de la presencia de los diablillos, teniendo en cuenta la sensación de picazón que sentí rápidamente en los antebrazos y las espinillas. Y bajé la vista para descubrir una plétora de pequeñas protuberancias rojas en la piel. Lo curioso es que, de todos los misterios que esperaba encontrarme en esta extraña isla, el mosquito común no habría figurado en los primeros puestos de la lista, pero supongo que si de algún modo había aparecido otra flora terrestre aquí, no sería del todo descabellado suponer que también lo haría la fauna terrestre. Al darme cuenta de esto, me puse a pensar seriamente en qué otros animales, o posiblemente animales extintos, se podrían encontrar en esta roca olvidada. Y no tardé en imaginarme a mí mismo despedazado por un monstruo mutante gigante, antes de que mi mente volviera a la realidad y descartara estas tontas suposiciones. Fue mi caminata solitaria por la playa, una acción increíblemente egoísta y posiblemente tonta. Quizás lo segundo, definitivamente lo primero, pero al igual que un niño en Nochebuena, no pude evitar atiborrarme de algunos de mis instintos más curiosos antes del acontecimiento principal. Cogí un pequeño palo, y al igual que un niño pequeño, empecé a golpear salvajemente las ramas, arbustos y hojas que pasaban, como si fuera un gran explorador de antaño atravesando la jungla. Estaba tan preocupado con esta monótona tarea juvenil, que casi no me di cuenta de la mancha de agua descolorida, que brotaba de un gran afloramiento rocoso por el que estaba a punto de pasar. Me detuve en mi camino para verla mejor. Parecía ser una mancha ligeramente más clara de color azul, que se veía más intensa cerca del lado de las rocas que en mar abierto. A la tenue luz del sol de la mañana, resultaba difícil distinguirla, pero no tardé demasiado en darme cuenta de que la decoloración del agua no estaba causada por un reflejo o algo en su interior, sino por una luz. Y desde luego no procedía del sol, que había salido por el lado opuesto de la isla al que yo me encontraba. Me acerqué con cautela a esta gran colina pedregosa que se adentraba en el agua, y reflexioné sobre la posible causa de este sendero luminoso, cuyo origen mayor aún permanecía oculto por los bordes de la roca. Consideré la posibilidad de que otro intrépido explorador de nuestra expedición hubiera salido un poco antes que yo, trayendo consigo una linterna, o tal vez una pequeña embarcación se hubiera estacionado bajo la sombra de las rocas, y aún tuviera las luces encendidas. En cuanto doblé la esquina y vi lo que había entre las rocas, tiré el palo y eché a correr. Sí, Allen, has oído lo que he dicho. Hablas mi idioma, ¿verdad? Solté un poco más duro de lo que hubiera querido que sonara. Mi agitación era un poco injustificada, si tenemos en cuenta que estaba despertando a mi compañero de tienda, unas 2 horas antes de la hora prevista para levantarnos. Pero después de la tercera vez que balbuceó, que, con los ojos entreabiertos y la boca abierta, ya casi no podía más. Allen, escucha. Me levanté un poco temprano, para ver si podía conocer un poco sobre el sendero que teníamos programado para hoy, cuando encontré esta enorme roca en el borde de la costa, y en esa roca frente al océano había una cueva. ¿Y qué? Respondió rápidamente, antes de intentar darse la vuelta, y golpearme perezosamente con la mano. Una cueva con una maldita luz azul saliendo de ella. Eso despertó un poco su curiosidad, aunque su mente siguiera a medio camino en el país de los sueños. Finalmente se desplomó hacia adelante, y se sentó en su saco de dormir antes de responder. ¿Estás seguro de que era de la cueva? Solo hay una forma de averiguarlo. Leyendo sus caras, algunos de los tripulantes desconfiaban personalmente de mí, otros sentían curiosidad, pero casi todos se mostraban escépticos ante mis afirmaciones sobre una cueva fantasma resplandeciente. Intenté explicar mi razonamiento de por qué teníamos que irnos lo antes posible, en lugar de a las 9 de la mañana. Mira, no sabemos si se trata de algún tipo de proceso natural que ocurre en esta isla, y cuánto va a durar. Podría haberse disipado para cuando lleguemos allí esta tarde. No me voy a saltar el desayuno, dijo Simonov, mientras desplegaba los brazos y cogía una de nuestras comidas preenvasadas. Vale, ya estoy listo. Se corrigió antes de arrodillarse y coger un segundo paquete.
Chico, no estás pensando con claridad. Pongámonos todos las pilas, antes de que empecemos a incumplir no solo nuestro horario, sino también nuestro protocolo. Me aseguró aquel soldado Wagner engreído e irrazonablemente tranquilo, mientras me ponía la mano en el hombro con demasiada fuerza para mi gusto. Oye, tú. Proclamé en un ataque de nervios y excitación. ¿Por qué no lo has comunicado por radio todavía? Tienes que informar a los superiores, ya. No tenemos el equipo adecuado para una exploración completa de la cueva y tenemos que conseguirlo cuanto antes. Por mi parte tengo muchas ganas de ver esta cueva. Intervino Sofía. ¿Quién más quiere ver qué ecosistemas se desarrollarían en una cueva aislada, que ya se encuentra en una isla aislada? Las luces en esas cuevas probablemente significan gente, añadió rápidamente Sin. ¿No somos los únicos aquí en esta isla? ¿Gente? Preguntó Allen, enarcando una ceja. Yo apuesto por extraterrestres. El tipo era realmente mucho más extraño de lo que había supuesto, pensé, y la mayoría de las expresiones faciales del equipo reflejaban mi voz interior. Wagner, tienes que decírselo a tus superiores ahora mismo. Casi grité mientras me quitaba la mano del hombro y le apuntaba al pecho con mi dedo flaco, en un arranque de confianza que no sabía que tenía. No importa si se lo decimos ahora, gritó Wagner, con los ojos encendidos. Ya saben lo de las cuevas desde antes de que tú llegaras. El campamento entero se quedó en silencio y todos los ojos se fijaron en la estoica figura musculosa. Mira, unos días antes de que te reclutaran, enviamos un equipo de exploración puramente exploratorio a la isla, y nos encontramos con las cuevas justo antes de irnos. Esto no formó parte de tu briefing porque no lo consideramos información necesaria. Trajimos el equipo necesario para la exploración de cuevas. Parece reprendernos, mientras mira a la multitud que se ha formado a nuestro alrededor. Y además, no podríamos contactar con ellos aunque quisiéramos. Algunos de los miembros que parecían más nerviosos soltaron breves jadeos de asombro, antes de que Simonov hablara. ¿Qué demonios les pasa a vuestras radios? Nada. Las radios funcionan bien en alta mar, pero por alguna razón, cuando estamos en un radio de 1 milla de este lugar, nuestro equipo se vuelve loco. Las radios no captan frecuencias, los satélites no pueden transmitir señales, y la mayoría de los aparatos electrónicos no funcionan. Las brújulas ni tan siquiera apuntan al norte, por el amor de Dios. Adelante, probadlo vosotros mismos. ¿Así que nos trajiste hasta aquí, sabiendo que no podíamos contactar con nuestra familia? ¿Ni con nuestros amigos? Con nadie, exclamó Sin mientras miraba a su mujer. Sabíais a lo que os comprometíais, nada estaba fuera de lugar. Eso suponiendo que leyerais el maldito papel en el que poníais vuestro nombre. ¿O es que estabais demasiado cegados por ese pago de 3 cifras? Reprochó Wagner con dureza. Técnicamente, dijo mirando alrededor del grupo. Ahora mismo estamos todos en cuarentena. Nadie va a salir de esta isla aunque quisiera, así que no hay necesidad de inquietarse y apresurar la misión. Con la cara roja y ansioso como estaba, sabía que Wagner tenía razón. Debíamos desayunar, empaquetar las provisiones designadas y partir hacia los lados opuestos de la isla, tal y como nos habíamos propuesto desde ayer. Si Wagner decía la verdad, las luces de aquellas cuevas no irían a ninguna parte, y nosotros tampoco durante los próximos 14 días, por lo menos. ¿Dijiste que era como una luz azul resplandeciente que salía de esas cuevas? Preguntó Sofía mientras se esforzaba por alcanzarme, y cargar con la mochila de 15 kilos que la había visto antes. Sí, casi como un azul neón, pero era bastante tenue. Tal vez debido a ser ofuscado por la luz del sol de la mañana. Estamos como a 2 minutos, la verás muy pronto. Muy valiente por tu parte haber investigado la isla tú solo. Sonrió. O bastante estúpido. Añadió mientras caminábamos por la arena. Mira, ahí está la roca. Me apresuré a señalar mientras notaba que me ponía un poco más ansioso. No me di cuenta de que Wagner había tomado la delantera desde que salimos del campamento base, pero probablemente sabía mucho más de supervivencia y exploración que yo. Y me sentía mucho más seguro con él y Simonov cerca, y estoy seguro de que Kekana y Sofía también. Seguidme, es bastante poco profundo.
nos aseguró Wagner mientras se arremangaba los pantalones y empezaba a vadear el agua más cercana a la roca. Formamos una fila abrazando la pared de roca, mientras el agua empezaba a subir por encima de mis tobillos, rodillas, cintura e incluso empezaba a llegarme al pecho, y Sofía, con bastante humor, luchaba por mantenerla por debajo de la barbilla. Pero al cabo de un rato el fondo del mar empezó a subir de nuevo, mientras llegábamos a la boca de la cueva. Esta es la roca que viste, ¿verdad? Simonov se inclinó para preguntarme. No veo ninguna luz. Estaba aquí. Tal vez el sol es demasiado brillante en este momento del día. Al final, todos conseguimos salir del agua, la mayoría con aspecto de acabarnos de bañar con la ropa puesta, y nos apiñamos alrededor de la entrada de la cueva. Unas fauces circulares de unos 3 metros de alto y quizá la misma anchura de ancho. No obstante, a diferencia de antes, no había luces espectaculares parpadeando o brillando de ningún tipo, solo una cueva oscura con un anodino limo grisáceo cubriendo las paredes, probablemente formado por algún tipo de alga u hongo. Así que chico, has terminado de mojarte los pantalones, comentó Wagner sarcásticamente. Entraremos, y cuando hayamos terminado de perder el tiempo, volveremos por donde vinimos, y rodearemos el perímetro de la isla como habíamos planeado. Bueno, ¿a qué estamos esperando? Dije sacando mi linterna frontal y pasando junto a él. Vamos. Lo primero que noté en el interior de la cueva fue el olor, un hedor acre inmediato a pescado podrido, y una pizca de algo metálico, que parecía ser cobre. O tal vez hierro. Por no mencionar el espectacular aumento de la humedad, que hacía que el almizcle de la cueva fuera tan penetrante, que me parecía estar respirando los nocivos productos químicos directamente en la boca, con cada bocanada. Lo cual supongo que técnicamente era cierto a nivel microscópico. No es el lugar más romántico, pensé, mientras miraba a Sofía, que se tapaba la boca y la nariz con un paño. ¿Qué te parecen las paredes de esta cueva? Le grité a Sofía después de caminar unos 200 metros. La inclinación del túnel era tal, que la entrada de la cueva ya estaba completamente oculta a nuestras espaldas, y ni un ápice de los rayos del sol podía alcanzarnos en aquellas profundidades. Ni siquiera puedo ver las paredes o saber qué tipo de roca hay bajo ellas, debido a esta basura que lo cubre todo. Ella respondió. ¿Esto es una roca? Replicó Simonov desde detrás de mí. No, estoy bastante seguro de que esta baba es la pared. Simonov detuvo a Sofía en seco y le pidió que le enseñara el bolso. Ella accedió a regañadientes, y él sacó uno de los largos instrumentos metálicos que había conseguido meter allí, y que se utilizaban para medir rocas. Mirad esto. Anunció, mientras hundía el palo metálico de 1,5 metros en el lateral de la cueva. Observamos atónitos cómo el instrumento se hundía 15 centímetros, luego 30, luego 40 centímetros, y después se adentraba hasta el punto en el que la mano de Simonov agarraba la delgada varilla metálica, al menos a 60 centímetros de profundidad. ¿Qué demonios es eso? Soltó Kekana, antes de que Simonov arrancara violentamente la varilla de la pared, liberando una inesperada ráfaga de viscoso líquido azul. Simonov parecía más sorprendido que nadie, y saltó rápidamente hacia atrás, antes de que sus piernas y la parte inferior de su cuerpo se llenaran de esa baba desconocida. Parecía excesivamente caliente, ya que un vapor surgió rápidamente del creciente charco a sus pies, y para nuestra sorpresa, la pared comenzó a ondularse sutilmente y a temblar alrededor del punto de entrada. No esperabas que pasara eso, ¿verdad? Bromeó Sofía, arrancándole la vara de la mano y limpiándose la baba azul con el pañuelo que antes se estaba apretando contra la boca. Wagner sacó su propio machete y lo rascó con curiosidad por el suelo, comprobando que el suelo parecía estar hecho de una sustancia mucho más sólida que la mugre que había a ambos lados. Espera, murmuré sobre todo para mí mismo. Que todo el mundo apague las linternas. ¿Para qué? Replicó Wagner. Solo hazlo. Grité. A medida que nuestras linternas se iban apagando sucesivamente, nos dimos cuenta de que no se trataba de una cueva cualquiera, pues no estábamos rodeados de la oscuridad total que habríamos esperado. Lo primero que noté fue el resplandor de la sustancia azul neón que había brotado de la pared y se había acumulado en el suelo. Luego, al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que el limo de las paredes,
que antes habíamos dado por sentado que era algún tipo de moho o alga, también brillaba en azul. Eso lo explica todo. Murmuré, demasiado impresionado como para restregárselo en la cara a nadie. Todos miramos con asombro, incluso Wagner, las paredes azules que palpitaban suavemente y brillaban tenuemente. La textura era difícil de describir. Un mosaico algo irregular, de lo que parecían arterias gigantes de color azul oscuro, que transportaban lo que supuse que era el líquido luminiscente que casi había cubierto a Simonov antes. Junto con cables fibrosos de color azul más claro que se ramificaban en todas direcciones, todo recubierto de algún tipo de sustancia gelatinosa y translúcida. «Te dije que eran alienígenas», dijo Allen, mirando fijamente el hipnotizante aunque algo desconcertante patrón que nos rodeaba. Pero esta vez nadie se molestó en llevarle la contraria. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, señalando con el dedo un punto más oscuro del suelo en el interior de la cueva. Sin decir una palabra, encendí rápidamente la linterna, y corrí unos 6 metros por la cueva hacia el objeto que parecía estar incrustado en el suelo. Dudando un poco debido a la capa de baba que cubría no solo el suelo, sino también el objeto, me arrodillé y limpié el oscuro brillo viscoso, dejando al descubierto un objeto negro y redondo. ¿Qué pasa?, repitió Simonov acercándose por detrás, mientras yo luchaba frenéticamente por sacarlo de su acogedora morada. No tardé mucho en sacar el objeto del suelo, con las manos cubiertas de mugre y sudor, y no podía creer lo que veían mis ojos. Era un casco militar oxidado. Y en el costado, estaba impresa una sola palabra en letras descoloridas: Spetsnaz.